No sé qué habrás padecido tú a día de hoy, no sé si habrás pasado por ansiedad, no sé si habrás pasado por depresión, por estrés. Yo he pasado por absolutamente todo eso. Sabemos que la enfermedad más común, más actual de esta sociedad es el estrés, que deriva a ansiedad, a depresión, y todo esto nos lleva a tener enfermedades mucho más fuertes, como puede ser el cáncer o muchísimas otras. A mí me costó mucho tiempo entender esto, como te va a costar a ti, siendo que hayas visto este vídeo por primera vez, escuchar hablar de esto o que lo hayas visto en algún otro momento. Pero si ha aparecido porque necesitas saberlo, porque sí que no hay ninguna verdad absoluta, pero se sabe mucho más avanzado que antes todo este tipo de temas, que hay algo más allá que la ciencia no puede explicar y que realmente sí que nuestras emociones están conectadas directamente con todo lo que nos pasa, todas las dolencias, todas las enfermedades que podamos radiar. Y no es simplemente el síntoma de yo padecer una ansiedad y automáticamente tener dolor de cabeza, dolor de barriga, porque, ojo, esos no son los verdaderos síntomas. El síntoma es la ansiedad, el síntoma es la enfermedad. Lo que precede antes de la enfermedad es lo que desemboca el síntoma. La raíz es el mismo problema del cual se tiene que irradiar. Esto es algo que no quiere que sepa el sistema, ninguna multinacional, porque si aún no lo sabes, el sistema nos quiere enfermos. ¿Y qué quiere decir que el sistema, el gobierno me quiere enfermo? Pues porque avalan, porque haya cadenas de comida rápida, porque avalan que tú seas una persona con sobrepeso y no pasa absolutamente nada y lo vean normal, avalan que tomes medicamentos para tratar la ansiedad y todo esto, y que siempre haya el mismo problema, que realmente no se solucione, que dependemos de fármacos, dependemos de algo de fuera que me haga estar bien. Y eso es un problema, porque a mí la sociedad me quiere igual que a cualquier otra persona para no poder desarrollar un crecimiento personal, una autoestima lo suficientemente grande, una capacidad de pensamiento de elegir por mí misma, para que no me separe de todo esto y me dé cuenta de que realmente todo lo que tengo en mi vida es consecuencia de mí, de mi familia, como ahora te explicaré, y no de los demás. Y realmente, hablando así, el sistema no tiene la culpa de la vida que tienes, esa es otra, pero el sistema sí que te quiere enfermo. Y el sistema no quiere que sepas esto, no quiere que sepas que hay ciertos tratamientos, hay cierta manera de ver la vida para que tú puedas empezar a sanar. Y eso fue lo que me pasó a mí en mi crecimiento personal, el toparme poco a poco con todo eso con lo que me tenía que topar en algún momento de mi vida. Y es el crecimiento espiritual, llámalo como tú quieras, el crecimiento espiritual de darme cuenta de que todas las creencias que yo tengo actualmente pues no son fruto de mi propia historia como tal. Mi historia ha ido aumentando, ha ido añadiendo otro tipo de creencias, pero yo he actuado en mi propia historia, en mi propia experiencia, según las creencias que me vienen de mis padres y de mi abuelo. Esto es tan así como que, para explicarte de una manera sencilla, tú heredas todas las heridas emocionales de tus padres e incluso de tu abuelo. Y si tus padres no han resuelto ese enigma, ese secreto, no han resuelto esa herida, no han sanado, pasarán a ti. Si tú no la sanas, pasarán a tu hijo y así constantemente. Por lo que no somos ni un 1% libres en esta vida. Tenemos la convicción de que somos totalmente libres, de que yo elijo la carrera que quiero hacer, yo elijo lo que quiero para mi vida, yo elijo qué decisiones voy a tomar, cuando no, cuando posiblemente las decisiones que estás tomando las estás tomando condicionada o condicionado por tu padre o por tu madre, las estás tomando condicionado o condicionada pensando qué es lo que le gustaría a tu pareja para ti y un mil de etcétera. Por lo que al final nos vemos envueltos en un bucle muy grande de actuar conforme a las creencias que yo tenía y según esas creencias adoptar otras mismas que al final vuelven a ser las primeras con las que empecé a actuar. Entonces lo que yo planteo a día de hoy, después de subir contenido durante un año y medio y darme cuenta de lo que quería, porque yo
te digo que no sabía lo que quería hacer con mi vida, no sabía cuál era mi pasión, cuáles eran mis hobbies, a qué realmente me gustaría dedicarme para poder darme a los demás. Porque yo sé que proporcionando la información que yo sé y dando a los demás lo que yo sé o lo que yo pueda hacer por los demás, a mí me va a sentar de lujo. Porque mira por la experiencia tuya propia de hacerle un regalo a alguien sin necesidad de que esa persona te regale a ti algo y me dirás cómo te sientes. Genial, ¿verdad? Pero claro, para nosotros antes poder ayudar a otras personas, nosotros tendremos que haber sanado antes, ¿no? Y no te hablo de sanar en un 100%, pero sí al menos de haber tomado conciencia de la vida que tenemos y empezar a tomar las riendas para empezar a cambiarla. Porque el camino, el proyecto de vida, como yo digo, que tenemos nosotros pendiente a lo largo de toda nuestra vida hasta que nos muramos, es la de poder conocernos y sanar todas esas raíces. Por lo que ya te digo, durante este año y medio, el cual me he dado cuenta de que la psicología me gustaba mucho, estudiar la mente en profundidad, la psique, el desarrollo personal, me he decantado por estudiar la carrera de psicología. Cuando yo dije en un momento dado que no me volvería a meter en una carrera, porque la primera carrera que empecé a cursar fue la de historia, me salía al tercer año, creía que no iba a hacer una carrera jamás, pero ya no es el cómo o el qué, pero sí es el saber cómo quieres que te vean los demás, cómo quieres que te recuerden los demás, qué legado quieres dejar tú y cómo quieres llamarte tú a ti mismo o a ti misma. Y después de esto, sabiendo que yo era una persona que tuve la convicción siempre de querer hacer algo que saliese del estándar, de lo común entre todo el mundo, no ser la típica psicóloga, no enfocarme en lo que todo el mundo conoce, sino en poner nombre a de lo que no se habla, porque una de mis heridas es la de callarme absolutamente todo, la de no haber tenido la capacidad de expresar mis emociones y no tener atención o no poder desarrollarme desde el amor más puro, ¿no? Como nos pasa a muchas mujeres que en nuestra niñez no tenemos atención, ese amor, y luego lo mendigamos en nuestras relaciones interpersonales. Por lo que a partir de ahí me di cuenta de que tenía que enfocarme en esa idea de mí que yo tenía para empezar a cambiarla y ser totalmente todo lo contrario. Pero claro, primero sabiendo de qué pata cojeo y de por qué soy así y de dónde me viene. Por lo que a partir de ahí salió el tema, apareció a mí la bioneuromoción o biodescodificación, como quieras llamarlo. La bioneuromoción se plantea por Enric Corbera, que ha sido mi mentor, que es mi mentor, mi gran maestro, una persona que empezó por el camino de la psicología y luego se dio cuenta de que tenía que ir un poquito más allá, se dio cuenta de que era la oveja negra, como me di cuenta que yo también lo era. No tratar las cosas de la manera más normal posible, sino indagar mucho más, ser esa persona curiosa y cuestionártelo absolutamente todo. Y la bioneuromoción se trata en comprender cómo las emociones tienen un impacto grandísimo en nuestro cuerpo, en que el cuerpo no tiene la capacidad de enfermar, sino que la mente es la que enferma y lo sintomatiza en el cuerpo. Puedes empezar a saber esto nada por casualidad. Empecé a sintomatizar algunas cosas en mi vida, como era una fisura, como fue un dolor de rodilla que no se me iba, y fueron síntomas que es la propia enfermedad que acarreaba algo mental, algo emocional. Por lo que me puse a enfocarme muchísimo en eso. Quise ver qué patrones conscientes tenía yo heredados de mi familia y cómo me hablaba yo a mí misma. Muy importante, porque lo que los demás decían de mí antes, posiblemente yo me lo he creído, como no ha pasado absolutamente a todo. Y eso es lo que me repito actualmente, ese es mi diálogo interno y consciente del cual no me desvinculo. Y te puedo decir que todos estos síntomas, aunque me hayan hecho sufrir, han ido ligados a ese crecimiento teórico de aprender para darme cuenta de verdad de todo esto, de que para nada somos una mera casualidad aquí en la Tierra, en el universo, de que no estamos aquí de paso, de que todo lo que padezcas puedes solucionarlo, de que todas las actitudes que tienes frente a la vida es porque quizás eran las que tenías antes y ahora mismo por los patrones conscientes que tienes no eres capaz de elegir qué quieres hacer con tu vida, y por lo que yo me empecé a hacer más consciente de la vida que vivía. Y ese fue el primer paso para mí más grande, el hacerme consciente de la vida que vivo. Ser observadora, ser la primera persona de mi propia vida, ser la que vive en primera persona la vida mía, mi vida. Puede ser muy raro que yo te diga esto cuando eres tú la persona que está viviendo tu propia vida, pero no estamos viviendo nuestra propia vida, sobre todo cuando añadimos de que nos sometemos al estrés del día a día y vamos corriendo, no paramos, no tenemos de esos momentos conscientes que deberíamos de tener para agradecer, para estar tranquilos, para quizá meditar, para empezar a dedicarnos tiempo a nosotros mismos, tiempo de calidad de verdad, para hacer deporte, para lo que sea. Y me ha venido bien hacerme más consciente de mi propia vida, porque yo siempre había creído ser una niña muy nerviosa, pero sabía que todo eso podía cambiarlo en el momento que he visto
que si me identifico con todo lo que quería yo ser, no lo voy a cambiar en ningún momento. Pero somos lo que somos en el momento determinado porque nos tenemos que adaptar así en ese momento de nuestra vida. Pero en cualquier momento podemos cambiar lo que nos pasa, cambiar cómo somos. Porque somos seres cambiantes. El cambio es la única constante. Y esa es la frase que yo me tatué con 17 años. Saber que si hay un trauma que a mí me impactó cuando yo era pequeña, llámalo trauma, llámalo impacto emocional, puedo cambiarlo a través de la emoción que yo le pongo, porque el inconsciente, esa parte olvidada de nuestra mente, donde se almacena todo, absolutamente todo lo que no queremos asumir, lo que no nos queremos permitir ser, lo que no nos queremos permitir expresar, está ahí guardado. Y todo eso puede salir porque en el inconsciente no hay tiempo, el tiempo en sí no existe. Tú cuando estás reviviendo una ansiedad es porque hay una emoción ligada a esa ansiedad que se repite en tu presente porque has revivido en ese presente alguna situación parecida o igual que viviste en tu pasado. Yo, para cambiar un trauma, un bloqueo mental que tuve cuando era pequeña, imagínate, me hicieron sentir en ridículo, me hicieron sentir muy mal en clase y yo me sentí con muchísima vergüenza, o mis padres en algún momento de mi vida me insultaron, me lo tomé muy mal y eso ha sido para mí una herida, o me decían constantemente que era una inútil y me lo he creído. Todo esto, visto como trauma, impacto, pues se puede cambiar viéndolo desde otra visión, cambiando el significado que tiene lo que pasó y cambiando la emoción, porque la emoción es ese componente adicional tan grande que puede hacer cambiar tu inconsciente. Si yo me voy al pasado, intento revivir ese momento o incluso en tu presente se vuelve a repetir, que con más razón podrás tener esa oportunidad grande de poder cambiarlo, porque si se repite, tienes esa práctica, esa oportunidad para poder cambiarlo. Yo cambio la emoción, aunque me cueste no sentir vergüenza y sentir agradecimiento, o sentir alegría, o sentir amor, incluso ponerle amor a esa situación, lo hago. A mí entender la bioemoción me ha cambiado la vida, y ya no solo el método de la bioemoción, sino saber que las emociones están ligadas a la mente, como están ligadas a cómo yo me comporto en mi día a día, a cómo me expreso, a cómo me comporto con los demás, a cómo reacciono. Y hacerme consciente de mi propia vida es poder elegir cómo quiero actuar, porque ponte que tú actúas de una determinada manera, la cual chillas cuando una persona te dice algo o te pones demasiado a la defensiva, y es porque a lo mejor tu padre hacía lo mismo, o porque tú lo hacías cuando eras pequeña y has desarrollado ese reforzador para seguir haciéndolo. Tú eres consciente y las milésimas de antes de actuar y te das cuenta, te da ese choque y te das cuenta de cómo vas a actuar un segundo después. Puedes cambiarlo, y en el momento que podamos cambiarlo ya estoy reforzando, ya estoy diciéndome a mí misma, diciendo a mi consciente de que puedo actuar de otra manera, pero si sigo actuando de la misma manera seguiré igual. Y sí que es verdad que yo lo que he notado es que aunque yo me haga consciente de mi propia vida, al principio cuesta muchísimo, porque si yo tengo 24 años, puedas tener 30, 40, que cada vez irá costando más porque son más años de creencias limitantes. Costará, aunque tú seas consciente de que vas a saltar mal, aunque tú seas consciente de que un segundo después vas a chillarle a esa persona y no quieras hacerlo, posiblemente lo hagas, porque no nos olvidemos de que el cuerpo al final desarrolla otra mente diferente. Me explico. Mi cuerpo está conectada a mi cabeza a través de la mente, a través de lo que yo pienso, a través de cómo actúo cada día, a través de todos esos reforzadores que se transforman en creencias, ¿no? En paradigma. Pero en el momento en el que nuestro cuerpo quiere optimizar energía, que eso es la manera en la cual yo no quiero salir de la zona de confort, sigo creyéndome todas esas creencias, por lo que no cambio, el cerebro lo que menos quiere es gastar energía. El cuerpo se conecta tantísimo a la mente, están tan sincronizados, que el cuerpo se desvincula de la mente y el cuerpo actúa súper automático. Y si yo tengo ansiedad, mi cuerpo sabe a la perfección, antes de saber mi mente que me va a dar ansiedad, cómo tiene que sintomatizar esa ansiedad. ¿Me explico? Si ahora yo por la mañana quiero cambiar mi hábito, quiero levantarme sin tener que coger el móvil lo primero que haga, mi cuerpo automáticamente, mi mano, ¿qué hará? Si el móvil está en la mesita,
cogerá automáticamente el móvil. El cuerpo desarrolla su total voluntad para hacer lo que le dé la gana, para gastar menos energía, para ser más eficiente y desvincularnos del tiempo que puedo tardar en hacer tal, de estar constantemente pensando en lo que voy a tardar para tal o la hora que será porque voy a llegar tarde y no me dé estrés, en desvincularme de mi entorno, en no identificarme con lo que me dice mi entorno constantemente y empezar a crear mi realidad en mi mundo y no identificarme con mi padre o mi madre cada vez que los veo y me hagan recordar cómo yo era antes. Y también el cuerpo, deshabituarlo a lo que era antes, a ser un cuerpo sedentario y empezar a hacer deporte. El cuerpo tira donde la mente tira, pero si ya estamos muy acostumbrados a tener las mismas creencias, el cuerpo seguirá igual. Por lo que si yo me quiero levantar por la mañana para hacer deporte, tendré que hacer un esfuerzo muy grande para que sea mi cuerpo el que accione, porque es mi cuerpo el que se mueve para ir hacia un sitio, para ir hacia otro. Tendré que cultivar en mi mente esa energía, esas ganas esa fuerza de voluntad para poder hacerlo en mi vida real. Porque posiblemente tengas muchas cosas en tu mente, quieras empezar a cambiar tu vida, pero luego no lo haces. Y es el anclaje que tienes con tu cuerpo. El que te levantes por la mañana y automáticamente tengas ansiedad. Y no te explica el por qué cuando a lo mejor en tu mente ya estás pensando cosas maravillosas de ti, pero al cuerpo también hay que desvincularlo. Espero que este vídeo os haya gustado. Es una pequeña introducción metiéndolo con mi experiencia de cómo ha sido la bioemoción para mí, cómo está siendo este camino, cómo van a ser mis siguientes vídeos. Seguiré hablando de todo esto, seguiré hablando de mis psicólogos favoritos, los conceptos que acuñaron a ellos, de bioemoción, de mi propia psicología, de cómo yo veo también la vida, de mi opinión personal, de la carrera que estoy cursando. Si quieres aportar algo por comentarios, puedes hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.